Dios les bendiga, mis hermanos. Es una enorme bendición estar una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Déjenme decirles que me siento muy contento de estar terminando este año 2023. Ya solo falta este programa de hoy y mañana y estamos despedidos de este año. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que han estado pendientes del programa Proclamando a Jesucristo. No me voy a cansar de anunciar la salvación, pues a eso he sido llamado de parte de Dios, y no solo llamado, he sido escogido de entre muchos que son llamados. Y yo quiero compartir hoy con ustedes y espero que me mantenga en sus oraciones para que el próximo año 2024 continuemos en el aire anunciando buenas nuevas, si Dios así le place. Quiero orar para entrar en detalle en lo que Dios ha inquietado mi corazón, compartir con ustedes hoy. Únase conmigo en palabras de oración y presentémonos al trono de gracia para poder quedar satisfechos con la palabra que Dios nos va a dar hoy. Buen Dios, te doy gracias en esta hora. Juntamente con la audiencia que ya está conectada, te pido que nos des esa porción que necesitamos y que también aquellas personas que por mucho tiempo están oyendo que se les está anunciando que necesario es reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y que no han aprovechado que este pueda ser la oportunidad de que reciban la salvación a través de la fe en Jesucristo. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy hablando de la palabra desde hace muchos años por este medio, y hoy el Señor continúa hablando a través de su palabra, a través de los mensajeros. Dios nos está hablando, y es importante reconocer que el Evangelio se está anunciando desde hace más de 2000 años. Veo cuando dice la palabra en Mateo capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje siempre es que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se convierta al Señor. ¿Por qué? Porque hay una apremiante necesidad. El Evangelio en Mateo dice, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Quiero decirle que la gran oportunidad de arrepentirse, de convertirse, todavía está al alcance de todo aquel que quiere salvación. Todo aquel que quiera recibir la salvación, todavía hay oportunidad, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se arrepienten. Solamente los arrepentidos son los que llegan a ser escogidos de parte de Dios para ser salvos. Si usted está siendo llamado, pero usted no se arrepiente, usted nunca estará entre los escogidos. Los escogidos son aquellos que reconocen su condición de vida, se arrepienten, reciben a Jesús como su Salvador y entran a vivir una vida en abundancia como Cristo la promete. Entonces vemos que el llamamiento a la salvación está vigente, y quiero decirle que es importante que aprovechemos. En Lucas vemos el relato cuando Jesús visita a Zaqueo. Hace poco compartía de eso en un corto, y estaba hablando acerca de lo que Jesús dijo cuando aquellas personas murmuraban porque Jesús había visitado
a Zaqueo. Pues Zaqueo no era un hombre muy bien visto por la sociedad, y Jesús tomó la decisión de visitar a Zaqueo. Y allí Jesús, al oír la murmuración de los que decían que por qué Jesús se sentaba con pecadores, ahí Jesús dijo algo y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en la parábola de la oveja perdida, Jesús menciona la misma palabra: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces es importante reconocer que Jesús está buscando a los perdidos. Jesús está llamando y quiere que usted sea uno de los escogidos. En el llamamiento de Leví, de igual manera, vemos que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Otra vez Jesús dice algo acerca del llamamiento. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso es importante que tomemos en cuenta estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio de las buenas nuevas es para los pecadores, para aquellos que están sin Cristo. Quizá usted es una persona que dice: el mismo mensaje del hermano Moisés, el mismo mensaje, ya muchos años del mismo mensaje. Pero si es que es el mensaje que necesitan los pecadores, no usted. Si usted ya es salvo en Cristo, usted lo que tiene que estar es agradecido con Dios y convertirse en un intercesor, alguien que esté orando para que el que no es creyente pues sea convencido de su pecado. ¿Y quién es el que convence al mundo de pecado? Pues sabemos que es el Espíritu Santo. Él es el que se encarga de convencer al pecador. Entonces, si usted está sintiendo que el mensaje no es para usted, es porque usted está sano, y el mensaje es para los enfermos, aquellos que están en necesidad y que de alguna manera han caído en acomodamiento, porque hay mucha gente que está acomodada, hay gente que se siente que está bien, pero su fin va a ser un fin doloroso, desastroso. Destituidos estamos sin Cristo de la presencia de Dios, pero en Cristo estamos ya conectados con Dios. Hemos recuperado esa relación que se perdió a través del pecado. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y los que somos creyentes debemos de estar contentos, porque no solamente fuimos llamados, sino que fuimos escogidos. Y qué bueno ser escogido de parte de Dios, por cuanto hemos sido obedientes a recibir el regalo que Él ofrece. Entonces es importante que usted, que está cansado de escuchar el mensaje del hermano Moisés, entienda de que el mensaje es para los perdidos. Pero también usted sabe que les he dado también palabra a los que ya son creyentes, palabra para reflexionar, palabra de exhortación. Muchas veces la palabra nos confronta a los cristianos, pero hoy estoy hablando a las personas que están sin fe y sin esperanza, que aprovechen. Este año se nos ha ido ya solo faltan 2 días, y necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque es necesario aprovechar la salvación, que es un regalo de Dios. El hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza, está expuesto a ser presa del enemigo. Aunque usted se sienta saludable, usted se sienta tranquilo, pero usted ya es presa del enemigo. ¿Por qué? Porque usted no tiene la protección de Dios, por cuanto usted ha rechazado el llamamiento para ser uno de los escogidos de Dios. Yo quiero invitarle hoy a usted a que aproveche este tiempo que tenemos de reconocer la realidad de las cosas. Es que tenemos que examinarnos si verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nosotros. Si no ha habido cambio de vida, usted no ha creído de verdad, porque solamente aquel que cree en la palabra de Dios y recibe el mensaje y reconoce que está destituido de la presencia de Dios. Entonces, si usted se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios,
Dice la palabra que Él es fiel y justo para limpiar de toda maldad a aquel que está en pecado. Entonces, usted puede estar en una congregación, congregándose, pero si usted no cree en Jesucristo, usted no va a prosperar. No prosperará, dice la palabra, el impío en la congregación de los justos. Ahora, aquella persona que confiesa el pecado, se aparta, alcanza misericordia, se viene una nueva vida para usted. Y el 2024 usted dirá, bueno, la verdad que es la mejor decisión que he tomado de haber recibido la salvación a través de Jesucristo, porque usted notará la diferencia. El ser cristiano, uno personalmente nota la diferencia. Ahora que debemos de saber que si estamos sin Cristo, somos viles y menospreciados. Pero a eso está llamando Dios. Hace poquito también compartía un pequeño video donde les decía que no nos debemos de jactar por ser cristianos. ¿Por qué? Porque si hemos sido llamados de lo más menospreciado, de aquello que no tenía valor, de lo necio del mundo, eso éramos sin Cristo. Eso es usted sin Cristo. Usted es vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque está condenado a muerte, pero Dios está llamándolo. ¿Por qué? Porque quiere que usted proceda al arrepentimiento. Dios quiere que usted disfrute de esa vida plena que Él ofrece. Es importante aprovechar, es importante que nosotros le digamos a usted que está sin Cristo que no se va a arrepentir. Hay mucha gente que ha optado por sus dioses. Hay gente que me escribe o comenta en los videos que ellos tienen su creencia. Algo otros dicen, yo no tengo religión. Pues yo le digo, igual yo no soy religioso. Yo creo en Cristo y creer en Jesucristo no es ser religioso. Es ser una persona consciente de que el favor de Dios está vigente para todo aquel que cree. Entonces, si usted es una persona que está buscando medios para acercarse a Dios, está bien que lo busque, pero ¿sabe qué? No lo va a encontrar, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el llegar a obtener dirección en la vida para tener un final feliz es aceptando a Jesucristo como el Salvador. Entonces yo creo que esto es importante que lo anunciemos. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué sirve que yo le esté dando mensaje tras mensaje y no le estoy diciendo al pecador que se arrepienta, que venga a Cristo? Ya los cristianos, ya muchas veces les he dicho de que es necesario que luchemos por dar frutos dignos de arrepentimiento y que podamos nosotros estar preparados para vivir una vida en refrigerio. Cuando el apóstol Pedro anunciaba el mensaje, dice, así que arrepentidos, esto está en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos. Sin arrepentimiento no puede haber conversión. Una persona, ¿cómo puede convertirse? ¿Y de qué se tiene que convertir? Pues de una vida pecaminosa a una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa a aquellas personas que se arrepienten? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Eso viene para todo aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente y se convierte al Evangelio de Jesucristo, sus pecados le son borrados y ya no tiene que pagar por esos pecados, porque ya Jesús los pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Jesús pagó por usted, pagó por mí. Pero si usted no quiere aceptar eso, aunque usted esté siendo llamado, jamás será uno de los escogidos. Hay que aceptar la realidad. Si usted no acepta el llamamiento con arrepentimiento que le traiga una genuina conversión, usted no va a poder entrar en ese grupo de los escogidos. ¿Y qué más sucede? Aparte de que los pecados son borrados, vendrán tiempos dice, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Los cristianos estamos en un refrigerio. Estamos viviendo el refrigerio más hermoso que puede disfrutar un creyente, es estar viviendo una vida nueva, reconociendo que somos ya
ahora un linaje escogido, ahora que no está permitido para nosotros jactarnos de ser cristianos. Al contrario, debemos de aprender humildad. Jesús, él sabiendo bien que él era Dios, no escatimó ser igual a Dios. Dice que fue humilde, tuvo humildad, tuvo mansedumbre. Cuesta, a veces me cuesta a mí cuando los suscriptores, algunos de los suscriptores me escriben, me dan bastante duro, pero ¿sabe qué? A todo le saco provecho, porque hay gente que definitivamente está desconectada de Dios y no entienden el mensaje, no saben la pasión que yo tengo de anunciar el mensaje porque nunca me conocieron. Si me hubiesen conocido quién era cuando yo estaba sin Cristo, la gente diría, verdaderamente Dios es real, Dios cambia a las personas. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Cómo no voy a estar disponible para anunciar las buenas nuevas si Dios ha sido bueno? Él me ha dado la provisión, Él me ha dado los recursos para poderlo hacer. Entonces, los que no me conocen solamente me critican, me tratan de ignorante, me tratan de religioso, cuántas cosas dicen de mí. Pero ¿sabe qué? No me molesta en lo absoluto. ¿Por qué? Porque estas personas desconocen lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es importante que nosotros, los cristianos, si están escuchando, hermanos, si a usted lo critican por ser un evangélico, por ser ese linaje escogido, no se preocupe. Que más si a Jesús tenemos ejemplo. Imagínense que él no podía visitar a nadie si no lo estaban criticando. En todas las cosas que Jesús hacía siempre se las reprochaban. Y que él siempre hizo lo bueno. En cambio nosotros todavía tenemos maldad, aunque nos hayamos arrepentido, aunque seamos convertidos, de verdad todavía tenemos secuelas de una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no estamos completamente santos. El día que lleguemos a un nivel de santidad como Jesús, ese es el último día que vamos a estar aquí en la tierra. No podemos vivir un nivel de santidad de esa naturaleza. Por eso debe de ser el anhelo de todo creyente buscar la paz con todos, como lo dice Hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es una vida de búsqueda. Es una búsqueda constante. Todos los días tenemos que pedirle a Dios que queremos santificarnos. Y claro, Dios ya nos ve santos, nos ve justificados por la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que ve en nosotros. Si no, estamos descalificados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo de bajeza todavía. Pero lo hermoso es que la promesa que Jesús dejó o dio de dejar al Espíritu Santo para que nos haga compañía, para que nos enseñe, nos guíe y nos recuerde las cosas que Él enseñó. Entonces, por medio del Espíritu Santo nosotros somos redarguidos, por medio del Espíritu Santo somos enseñados cómo agradar a Dios. Entonces, esa es la ventaja que tenemos los cristianos, que si nos equivocamos, el Espíritu Santo nos avisa de inmediato que nos equivocamos y necesitamos pedir perdón a Dios. En cambio, el que no es cristiano, aquel que no se ha convertido porque nunca se ha arrepentido, o quizás se arrepintió de diente a labio, pero su arrepentimiento no ha sido genuino. Entonces, esta persona no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que yo le digo a las personas, usted tiene que tomar una decisión. Si va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, usted tiene que alimentarse de esa fe de que usted ya es creyente, usted es nueva criatura. Y si a usted se le salen malas palabras, malos pensamientos vienen a su vida, usted tiene que reprenderlos y decir: yo soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, ahora yo soy nueva criatura. Cuando venga el momento de la avaricia, la envidia a visitarle, usted tiene que ministrarse a sí mismo y decir: yo soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, y ya no pertenezco a una familia pecadora
destituido de la presencia de Dios. Ahora yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Usted tiene que ministrarse eso a sí mismo, para que entonces toda potestad, todo espíritu, todo demonio que anda alrededor queriendo otra vez incursionar en su vida, se dé cuenta que usted está ministrando su alma con palabra de verdad, palabra positiva. Usted tiene que autoministrarse a sí mismo, hablarse a sí mismo y decir: yo soy cristiano. Mi mente no tiene espacio para pensamientos negativos. Mi mente le pertenece a Cristo. Ahora la palabra está siendo escrita en mi mente, en mi corazón, y aquí no hay espacio para lo malo. Entonces uno se va ministrando a sí mismo y se va convirtiendo en una nueva criatura. Entonces usted notará que verdaderamente Dios ha hecho un cambio en su vida. Pero si usted dijo: yo recibo a Jesús como mi Salvador, lo acepto en mi corazón, y solo eso, pero nunca lee la Biblia, nunca se ministra la palabra a sí mismo, en usted no va a haber cambio. Jamás habrá un cambio en una persona que no se ministra la palabra. Entonces la palabra, por eso yo siempre he dicho, el primer bendecido con el mensaje que yo predico soy yo mismo, porque yo me estoy ministrando esa palabra a mí mismo, la estoy ministrando a ustedes. Entonces, si yo sé que si ha llegado tiempo de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, es porque yo lo estoy disfrutando, y le puedo decir con certeza que estoy viviendo ese tiempo. Recuerdo que hubo un tiempo donde a mí me criticaban porque me dedicaba demasiado a las cosas de Dios, enfocado en eso. No quería ir a una reunión familiar, a ningún lado más que enfocado en las cosas de Dios. Pero cuando leí un versículo donde Pedro le dijo a Jesús: y nosotros los que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dice: el que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, tierra, casas, recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces eso a mí me trajo una gran inyección a la fe, en que lo que yo estaba haciendo era enfocado en buscar lo de Dios, lo de Dios. ¿Por qué? Porque yo quería cambios en mi vida. Yo anhelaba cambiar muchas cosas que yo sabía a través de la palabra que no estaban bien en mi vida. Por ejemplo, el tener falta de perdón es algo grave. Y una persona cuando viene a Cristo no es que ya hay un solo, se convirtió y ya dejó todo, los malos hábitos. Es un estilo de vida que va a comenzar usted. Por eso le digo, tiene que ministrarse. Si a usted se le salen mentiras, usted tiene que decir que ya no quiere practicar la mentira. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que practica la mentira no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces, si yo era mentiroso, tenía que estarle pidiendo al Señor que ya no quería ser un mentiroso. Y si era una persona mujeriego, tenía que decirle al Señor: ya no quiero ser mujeriego. ¿Por qué? Porque estoy en una nueva vida. Entonces empecé a dedicarme a buscar lo de Dios, enfocado a lo de Dios. Ahora que ya Dios me dio ese cambio que yo anhelaba, ahora puedo ver que sí he recibido las 100 veces más aquí en esta tierra, y estoy seguro que el final de mi carrera será galardonado con la vida eterna. Y eso es lo que yo anhelo para usted, amado oyente, que venga a Cristo. Si usted viene a Cristo, no se va a arrepentir. Procure ser de ese grupo de escogidos. Y los escogidos son, ¿quiénes? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han recibido el llamamiento de Dios a través de la fe en Jesucristo. Eso es ser escogido de Dios. Llamado, cuando Jesús habla de una boda, invitó y los invitados no quisieron ir. Al igual que hoy, está invitándole a usted a que venga Él, y usted no quiere. Y hay personas que fácilmente se convierten con una pequeña invitación, vienen a Cristo. Otros
hay que suplicarlos. Otros tienen que pasar experiencias dolorosas para venir a Cristo y convertirse de sus malos caminos y venir a disfrutar de esta vida de refrigerio en el Señor. Entonces, yo quisiera que usted se convirtiera en un escogido de Dios por cuanto ha recibido la salvación a través de Jesucristo, y yo le aseguro el 100% que usted no se va a arrepentir. Y qué hermoso es cuando conocemos a Dios de una manera que lo hemos experimentado en carne propia. Hay gente que me dice a mí, ¿se acuerda cuando usted oró por tal cosa y Dios obró? Ya esa persona ya conoce a Dios, que hace milagros, tanto de provisión, de sanidad, de restauración familiar. Recuerdo hace muchos años, yo tuve un caso donde había un matrimonio que estaban recién casados y estaban peleando. Y un día la hermana tenía acorralado al esposo en la cocina y le quería incrustar un cuchillo de cocina, quería incrustárselo al hermano. Yo les dije, hermano, ¿saben qué? Ustedes dijeron que Dios les había confirmado que el uno era para el otro y que ustedes se iban a casar porque Dios les ha mostrado que ustedes eran el uno para el otro y que se iban a casar. No quisieron esperar más tiempo, pues se casaron y a los pocos meses de casado estaban peleando a ese nivel, con cuchillo en mano. Entonces yo les recordé, yo les dije, acuérdense que se les aconsejó que esperaran el tiempo de Dios y ustedes dijeron que Dios les había revelado que ustedes eran la pareja ideal y que se iban a casar y no quisieron esperar. ¿Y ahora por qué? Entonces les di una cita, vinieron acá a la iglesia y recuerdo que ahí estuvimos platicando. Yo les dije, ¿cuántos hombres quieren tener una esposa y no la encuentran? ¿Por qué no la encuentran? Porque hay mujeres que quieren, pues tienen sus gustos, y hay hombres también que tienen sus gustos y así, y se les va pasando el tiempo. En cambio ustedes ya dicen que ustedes dijeron que era la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que ahora están peleando? Empecé yo a recordarles todo aquello que ellos habían dicho. Y empezaron a reconciliarse con Dios y con ellos mismos. Oré por ellos, les di palabras de bendición, les profeticé un futuro glorioso en el Señor si se sometían a la palabra, a la doctrina de Cristo. Y este joven matrimonio con el tiempo empezaron a tener hijos. Ahora tienen 2 hijas ya solteras, muchachas hermosas. Entonces se dejaron aconsejar, se dejaron ministrar con la palabra de Dios. Entonces yo no sé cuál puede ser su situación. Si usted es creyente y está en dificultades, ¿por qué? Porque se descuidó. Usted puede reconciliarse con Dios, y el que confiesa su pecado, como le dije, y se aparta, alcanza misericordia. Pero si usted no es creyente todavía y quiere venir a Cristo, no se va a arrepentir. Ya dejémonos de eso, de que cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que ha sido comprada con la sangre de Cristo, no una congregación donde se practica el pecado, donde se practica la mentira, donde se practica todo lo desagradable a Dios. ¿Cómo es posible que esa va a ser la iglesia verdadera? No, la iglesia verdadera es formada por personas que han sido compradas con precio de sangre y que están luchando por vivir en santidad. Esa es la verdadera iglesia. Así es que deje de andar peleando diciendo la iglesia nuestra es la verdadera, esta es la primera iglesia. No, deje de pelear. El evangelio no es para pelear, es para cambiar de vida. El evangelio no es para creernos más que los demás. Simplemente somos mejor que los que están en pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Y si usted está en pecado, el favor de Dios no está con usted. Y necesita usted reconocer que separado de Dios usted no puede hacer nada. Todo le va a salir mal, aunque le parezca que todo marcha bien ahorita, pero al final de su vida usted va a ser condenado. ¿Por qué? Porque irá al lago de fuego. Esa es la realidad del mensaje de hoy. ¿Quiere ser un escogido de Dios? Arrepiéntase, reciba a Jesús como su Salvador. Solamente dígale con estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú me estás llamando a ser salvo. Hoy me reconcilio contigo, te pido perdón y recibo a Jesús como mi Salvador. Si usted le dice eso, creyéndolo con su mente y su corazón,
y ministrese ahora en adelante cada vez que quiera usted o sienta deseos de hacer algo malo. Usted diga: yo soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, y me cubro con esa sangre preciosa. Y verá lo que le va a pasar. Se va a convertir en una nueva criatura. Y si usted, estimado hermano, está bien, gócese. Disfrutemos este fin de año y esperemos el 2024 que trae cosas buenas. Dios les bendiga.